Olivos TV, canal de bendición. Olivos TV, canal de bendición. Nuestro próximo programa es clasificación B. Dios te bendiga, muy buenas noches, bienvenido a tu programa La Psicología de la Iglesia. Te habla el pastor Alejandro Hernández. Les recuerdo que nos vemos por Olivo TV, canal de bendición, por nuestra fanpage en Facebook y YouTube simultáneamente. Saludamos inmediatamente a nuestro hermano Julio Mañana, que se encuentra en los controles. Dios te bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes que ven este espacio. Gracias, le damos a Dios que estamos aquí y a todos el que nos ven. Bendiciones. Así es, hoy tenemos un tema muy importante y un invitado muy especial. Vamos a hablar sobre qué es realmente el judaísmo. Y tenemos a nuestro hermano José de invitado. Dios te bendiga, José. Amén, pastor. Gracias. Bienvenido al programa. Gracias. Hay mucha confusión ahora mismo en lo que son las redes. Hay mucha información y desinformación de personas que están distorsionando realmente lo que es el judaísmo, están desvirtuando su esencia, están haciendo campañas de un judaísmo falso y sobre todo están atacando a las iglesias, llamando a que a las personas abandonen su fe, y yo creo que terminan haciendo más daño que bien. Ay, santo. Señores, nuestro hermano José, así como lo ven, es una persona de Venezuela, un extranjero que está en nuestro país con un alto conocimiento de todo lo que es el judaísmo. Él hizo un voto judío, conoce un poco el idioma hebreo, pero tiene un gran conocimiento de la cultura. Y este tema que vamos a tratar es con respecto a esas personas que se encuentran en las redes sociales, hablando de que no hay que diezmar, hablando de los verdaderos nombres. Ellos se adjudican conocer los verdaderos nombres de Dios, de Jesús. Llaman a la gente a abandonar su iglesia y venir a ellos, porque ellos son los que tienen el verdadero conocimiento. Y muchas distorsiones, como decía nuestro hermano José, que mediante la luz de la palabra hoy, y nuestro hermano José nos va a ayudar a poder decirle públicamente mentirosos delante de Dios, porque es lo que son, y no pueden estar engañando al pueblo de Dios, no pueden estar distorsionando, porque el mismo Pablo nos manda a respetar tanto al judío como al griego como al cristiano. Entonces ninguno podemos cruzar la línea. Usted respete la decisión de cada quien tiene su derecho a elegir, pero usted no puede venir por las redes y querer decirle al cristiano que está mal, que usted alaba a Dios mal, que usted está en una iglesia y lo están engañando, cuando lo que están engañando son ellos mismos. Ahí tenemos uno de los más populares hablando mal de la iglesia y de la Biblia que usamos y de nuestra forma de dirigirnos a Dios, y cuando investigamos no puede ni venir al país. ¿Por qué? Porque ha hecho grandes líos, grandes problemas aquí en el país, y es el que más está en las redes atacando las iglesias. Pero vamos a dejar que nuestro hermano José nos responda. ¿Qué es un judío?
Sí, antes de yo responderte esa pregunta, me llama la atención un comentario que acabas de hacer. Y yo no sé si es un factor común, Alejandro, que existe entre las personas que abandonan en un punto su fe cristiana y se adhieren a estos movimientos. Y luego no sé si es la ambición, la sed de poder, de dinero que los lleva a cometer este tipo de actos. Tú conversabas con respecto a una persona que nosotros conocemos y hay otro, pero él trajo este movimiento supuestamente judío, que de judío no tiene nada, judío mesiánico. Puedes mencionar el nombre, aquí nosotros no tenemos temor ni nada por el estilo. Puedes hablar claramente. Ok, la persona de quien estamos hablando, que no puede ingresar al país, que él es de origen dominicano, él se llama supuestamente doctor Jairo de la Cruz, que esa es otra cosa que me gustaría que conversáramos más adelante. Okay. Esos supuestos títulos que están sacando ahora, que son doctores en cultura hebrea, personas que nunca han hecho un rezo de la mañana, no saben ni siquiera decir Deuteronomio 6:4, que es el principio fundamental hebreo en cualquier escuela. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No, ni siquiera esa frase la pueden mencionar. Entonces, estas personas, yo no sé qué es lo que tienen, esta ambición, esta sed de poder. Esta persona se cambia el nombre de Jairo de la Cruz y pasa a ser ahora Gamaliel ben Abraham en las redes sociales. ¿Qué significa eso? Gamaliel, hijo de Abraham. Gamaliel fue un rabino muy prominente en épocas del Segundo Templo, que de hecho está mencionado en el Nuevo Testamento o en los escritos de los apóstoles. Pablo era su discípulo. Sí, Pablo era discípulo de Gamaliel. Pero cuando él lo une con esto, lo que está diciendo es que entonces él es un rabino. Él se está autollamando rabino. El otro, la persona de quien te hablo, es el pastor Daniel Hernández, mejor conocido como Dan Ben Abraham. Dan Ben Abraham es otro judío que ha traído información acá a la isla, ha traído un movimiento supuestamente judío, pero no tiene. Ambos eran pastores evangélicos que en un punto de su vida decidieron decir: ahora quiero ser judío, pero vivir un judaísmo a su manera. A su manera. Entonces ha hecho una estafa tan grande que la segunda persona que te nombro, Daniel Hernández, mejor conocido como Dan Ben Abraham, tiene prohibida la entrada a Israel. Ay, santo. Por el nivel de estafa que cometió. Tengo cifras exactas son aproximadamente unas 300 personas a quienes le vendió. Y aquí voy a comentar un derecho que tiene todo judío de hacer aliyá. Aliyá es un beneficio que le está concedido a todos los judíos de entrar a la tierra de Israel, y el Estado se compromete a pagar tu estadía durante 9 meses. Okay. Para que regresemos a la tierra de Israel. Entonces, esta persona le vendió, este supuesto rabino, le vendió a personas en $3,000 el supuesto derecho para hacer aliyá, para ingresar a la tierra de Israel. Ay, santo. Pero fue una total y absoluta estafa. Wow. Entonces yo no sé si es deseo de poder, si es ambición, codicia, de engaño. Eso no es la palabra de Dios. Así es. Eso no es la palabra de Dios. Y mira, quiero hacer este tema. Todo el público que me sigue sabe que soy una persona que busco con este programa abrir los ojos de los hermanos, los pastores, los líderes, con respecto a muchas cosas que en las iglesias no se tratan, porque quizá no tenemos el conocimiento, pero que sí están abarcando nuestras iglesias y están trayendo confusión. Y este es nuestro deber como pastores, como líderes, llevar este tipo de mensaje para desenmascarar a aquellos que andan distorsionando la palabra de Dios y con sus colas que le pisen atrás. Porque ya mira como nuestro hermano José nos está hablando de personas que están haciendo daño no solamente en nuestro país, sino también al Estado de Israel a través de su ambición propia y del engaño. Bien, ¿qué es un judío? Bueno, ahora sí, para responder esa pregunta formalmente, ¿qué es un judío? Es
Un judío, en resumidas cuentas, y podemos desarrollarlo, un judío es una persona que ha heredado un conocimiento desde hace 4000 años. Desde nuestro patriarca Abraham se ha heredado un conocimiento de generación a generación. Abraham, él lo pasó a sus hijos, a sus nietos. Luego se perdió, lógicamente, por haber sido esclavos en la tierra de Egipto. Luego Moisés libera al pueblo, Dios libera al pueblo por medio de Moisés, y Dios se encuentra con su pueblo de nuevo en el desierto y les entrega lo que antes se había perdido. Un judío nosotros podemos catalogar oficialmente bajo la legislación rabínica. Un judío es aquella persona que nace de un vientre judío. En épocas del Segundo Templo nosotros podemos ver en lo que se llama la Torá, en el libro de Génesis, por ejemplo, José se casa con una egipcia, pero se hereda el derecho a ser Efraín y Manasés heredan el derecho a ser judíos, a formar parte del pueblo, a pesar que fue por la vía paterna. Así es. Ahora, cuando vienen los exilios, el primer exilio babilónico, luego viene el exilio babilónico, luego Medo-Persia, Grecia, Roma, y ese que ha sido el exilio más largo. En medio de tantos exilios, de destrucción del primer templo, del segundo templo, a las mujeres las violaban y no sabían de quién realmente era el bebé. Entonces, para evitar esta confusión de no saber si viene de un papá judío o de una mamá judía, los rabinos hacen una aclaratoria. Vamos a decir que solamente aquel que nace de un vientre judío es realmente un judío. También se conoce, en la Torá está avalado la Torá son los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Están avalados los conversos, que son personas que nacen no judíos, en un hogar no judío, pero aman al Dios de Israel, aman a Israel y quieren someterse a ese yugo que se le entregó a ese pueblo. Así es. Entonces, eso podríamos sintetizar que es un judío. Ok, entonces tú me estás diciendo que, como se lee en la palabra, un judío puede ser por vocación, que usted lo decida usted, ser judío, llevar ese, como se hablaba que Pablo no nació allá y era judío. Exacto. Aquí hay un error común que he conversado con muchas personas, que se piensa que una persona para ser judío tiene que nacer en la tierra de Israel. Okay. No, Pablo había nacido tanto de un papá como de una mamá judío, conforme a la legislación rabínica de aquella época. Y Pablo, el papá había comprado su ciudadanía romana, sí, para que lo eximieran de todo lo que entregarse al ejército romano y este tipo de situaciones. Entonces, Pablo, al dedicarse por completo, recuerda que él estaba a los pies de Gamaliel, y en el momento en el que apedrean a Esteban, él tenía mucha influencia en dos grupos muy importantes de la época, porque él estaba con el rabino Gamaliel. Cuando hablamos de rabino en época del Segundo Templo, es exclusivamente de la secta de los fariseos. Pero el hecho de que haya estado en medio del tribunal del Sanedrín quiere decir que también tenía influencia con los saduceos, porque los saduceos en aquel tiempo eran los que gobernaban el Sanedrín. Entonces Pablo, al tener esas dos vertientes, podemos ver que era un judío nativo, tanto de padre como de madre. Así es. Pero la peculiaridad, disculpa que te interrumpa, con la peculiaridad de que había nacido en Tarsis, nosotros lo conocemos como Shaul HaTarsi, que equivale hoy en día a lo que es Turquía. Entonces, un judío que nace en Turquía pero es judío. Es igual, ustedes tienen aquí muchísimos judíos en la sinagoga de la Sarasota, tienen en Asua, tienen en Santiago, pero que son dominicanos. Y son verdaderos judíos. Y son verdaderos judíos, nacieron de vientre judío. Ok, excelente. Gloria al nombre de Jesús. Sí, porque
nosotros los dominicanos pensamos, cuando alguien nos dice es judío, pensamos, nació allá. Y es un error. No, hay un voto que te hace judío, y esto es aquel que lo sienta, aquel que entiende que entiende que le llama a esa vocación. Entonces también es judío aunque no haya nacido allá. Nosotros muchas veces en la iglesia nos llamamos el Israel espiritual. ¿Sabes por qué? Porque nosotros llevamos reglas que Cristo puso a la iglesia, pero que son altamente espirituales, que son también como lo que ustedes hacen, el mismo voto, pero de una forma espiritual, donde nosotros tenemos que ir un poco más allá ya de lo que son los ritos, a lo que es ya algo personal. Sí, en el judaísmo hay una rama que se conoce, hemos conversado al respecto, se conoce como el Hasidut, que ha tratado de romper con toda esta cáscara del rito y hacer que todo sea realmente interno, que yo creo que es el plan y el propósito de Dios al destruir el segundo templo. Todo lo que pasa, bueno y malo, todo viene de parte de Dios, así lo creemos. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y Él permite lo bueno y lo malo. Entonces cuando Dios decide quitarnos el segundo templo, tenemos que cumplir, como dice el profeta Oseas, me ofrecerán sacrificios con tu boca. Porque quizás las personas de aquel tiempo solamente iban, mataban el cordero, pero no había un arrepentimiento genuino en su corazón por el pecado que había hecho. El salmista decía, tú no quieres sacrificio, en el Salmo 51, tú no quieres un sacrificio, porque yo te los daría todo, sino un corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Así es. Eso es excelente. Nosotros también usamos esas mismas frases y creo que el Dios de nosotros se complace con la verdad, se complace con la humillación y con un corazón entregado a Él. Entonces quiero seguir en este mismo tema y quiero que ya el público que nos ve, que nos está escuchando y prestando atención, ya entendió lo que es un judío. Pero cualquier pregunta nos la pueden escribir. Le estaremos dando respuesta ya en lo adelante, porque vamos a seguir tratando este tema, porque yo sé que el tiempo no nos va a dar. Es muy largo y mucha información. Vamos a ver, ¿cuáles son los orígenes de este movimiento? Bueno, el movimiento que da pie a esta falsedad de judaísmo, esta apariencia de judaísmo, comienza con un movimiento en Inglaterra, con un movimiento que se llama Chosen People, que quiere decir pueblo escogido. Okay. El pueblo escogido fue un pastor que tuvo una visión para restaurar todo aquello que era la danza de David, supuestamente, a incorporar el shofar, la trompeta de cuerno que se está utilizando mucho en las iglesias ahora. Sí. Dice que hay que tener un talit en la congregación, que es una prenda que está en el libro de Números, capítulo 15, versos del 37 al 41. Habla acerca de los flecos, pero el fleco en Deuteronomio, el capítulo 12, dice que tiene que estar en un manto de 4 esquinas. Entonces este manto con el que las personas se cubrían es una prenda de origen rabínico, y ellos dicen que había que tener uno en las iglesias, había que rescatar todos los símbolos judíos, había que amar al Dios de Israel. Entonces este movimiento muta en los Estados Unidos a algo que se llama Jews for Jesus, que equivale a judíos para Jesús. Luego, con el pasar del tiempo, con este movimiento, esto fue un judío secular que decide escuchar el evangelio, muta este mensaje, el mensaje que había sido predicado en Inglaterra de la iglesia Chosen People. Él muta el mensaje y comienza a capacitar personas para que debatan con rabinos acerca de Jesús, acerca de la figura de Jesús. Entonces,
cuando este movimiento va lógicamente mutando hasta que nosotros vemos actualmente acá en América Latina y ya por todo el mundo las invitaciones que hay gente llamándose rabino sin ser rabino, gente llamándose judío sin ser judío, Okay. gente, mira, no, se han inventado cada título y cada situación para extraer dinero del no judío, porque generalmente un judío lo ve y sabe que es una mentira, sabe que es una farsa. Pues sí, porque ya ustedes tienen ese ojo clínico y de solamente escuchar a una gente hablar, ya saben que esa persona tiene el conocimiento y está consagrada. Exacto, una de las características principales, por lo menos cuando tú ves a una de estas personas, Deuteronomio, no sé si tienes una Biblia a la mano. Sí. Deuteronomio capítulo 15, versos del 37 al 41, si tú pudieras leerlo, ¿cierto? Okay. Amable. Para que veamos unos de estos, y voy a dar un preludio. En la Biblia o en la ley de Moisés nosotros tenemos algo que son como vacíos legales, o podríamos llamar que Dios nos dio una instrucción pero no nos dijo cómo hacerlas. 15 del 37 al 41. Deuteronomio. Números. Okay. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un verso como ese, y Dios también nos dejó en el libro de Levíticos, capítulo 18, verso 30, nos dice que debemos proteger los mandamientos, crear cerco para saber en dónde se transgrede el mandamiento y dónde estamos a salvo guardando el mandamiento. Okay. Entonces, cuando Dios nos manda a hacer esos flecos, nosotros nos preguntamos, ¿y cómo se hacen? Puedes leerlo. Ok. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Impongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santo a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Ok, entonces ahí nosotros tenemos una instrucción que Dios le está dando al pueblo de Israel acerca de hacerse flecos en los vestidos, pero no te dice cómo lo vas a hacer. Entonces los judíos han legislado, los rabinos han legislado la forma en la que se va a hacer, y han dicho, mira, tenemos varias tradiciones, y por lo menos está la tradición de Isaac Luria, que sería la tradición luriana, tenemos la tradición del Shimon Bar Yochai, la tradición del Ramban, hay un sinfín de ramas. Pero entonces tú le preguntas a una de estas personas, ¿a qué tradición estás obedeciendo tú cuando te cuelgas los flecos? Y ellos no tienen absolutamente una idea de qué rayos están haciendo. Entonces esto proviene desde Estados Unidos, viene abarcando ciertas fronteras y prosiguiéndose. Este movimiento tiene un peso. Eso quiere decir que esto se formó de distorsión en distorsión y ha llegado a estos tiempos. Ha llegado a nuestros tiempos, exactamente. Ellos, el movimiento Jewish for Jesus, judíos para Jesús, en cada comunidad, en cada país donde habían 50,000 judíos contabilizados, reunidos en una sinagoga o reunidos en el país a lo largo, alrededor de las sinagogas, ellos enviaban una comitiva para tratar de capturar a esos judíos y diciéndoles que bueno, que no tenían que abandonar su judaísmo para obedecer a Jesús, que siguieran con Jesús, y poco a poco se fue distorsionando el mensaje hasta que tenemos eso dio a luz, eso parió el movimiento que nosotros tenemos ahora, que conocemos como los judíos mesiánicos. Que al llegar a oídos de no judíos, a oídos gentiles, pues han hecho de eso lo que quieran con ello. Han hecho de la palabra de Dios un negocio, han hecho una burla, han hecho del judaísmo propio una burla, y bueno. Okay. Pero eso mismo es verdad, porque verdaderamente los judíos consagrados no mencionan a Jesús.
ellos no aceptaron a Jesús. Entonces, en este movimiento sí se menciona a Jesús. Y ellos mezclaron a Jesús. Entonces, por eso también ustedes se dan cuenta. Exacto, y de hecho es uno de cuando un converso, cuando un judío quiere hacer su conversión, que tiene que comparecer ante un tribunal judío para que lo examine. Una de las primeras preguntas que le hacen, primero es por qué quiere ser judío, pero entre las preguntas que le hacen es si creen que Jesús es Dios o que Jesús es el Mesías. Entonces, cuando una de estas personas responde afirmativamente que sí, que no, que sí, que es el Mesías, pues ya descalifica automáticamente como un judío auténtico. Okay, como un judío auténtico. Entonces ellos lo que han hecho es una mezcla. Exacto. Porque Cristo decía, ustedes no entienden las escrituras, porque el mismo Pablo nos dice en Romano, al que abrace el judaísmo, que cumpla su mandamiento y será juzgado como judío. Exacto. Dice Pablo en su sabiduría, en su sapiencia. El que quiera seguir el judaísmo y que siga, déjenlo, porque él va a dar cuenta por los mandamientos, por lo que le están exigiendo. Pero ellos han querido hacer una mezcla de lo que ni Pablo lo hizo en aquel tiempo. Ahí se ve la distorsión que hay. Entonces, esta distorsión está llegando a nuestras pantallas e intentando a nuestras iglesias. Muchas personas que yo conozco, que la estimo y la quiero mucho, están en estos grupos mesiánicos. Y se han dejado influenciar. Creyendo que pueden mezclar. Exacto. No, una de las características y de sus sermones principales es, ellos te cautivan. Primero porque supuestamente ellos tienen el lenguaje santo, pero como hablábamos al principio, no saben mucho hebreo. Otro factor es que te aseguran que ellos son genuinamente parte del pueblo de Israel. Yo recuerdo que yo conversaba con una persona y decía, un cristiano estaba muy claro, de que Dios elige a su pueblo, son 12 tribus. De las 12 tribus, el pueblo desobedeció a tal punto que cruzaron el Mar Rojo las 12 tribus. Pero en las 12 tribus Dios las quiebra por desobedientes. Las quiebra y envía 10 a un exilio, una distorsión que hasta el día de hoy no se conoce en dónde está el paradero de estas 10 tribus. Entonces estas personas vienen y te dicen, yo sé dónde están las 10 tribus. Y tú eres parte de las 10 tribus. Y eso empieza como a censurarles el oído, a asegurarles que ellos son parte de las 10 tribus de Israel. Pero eso es algo que solamente Dios sabe. A menos que ellos sean Dios, ellos pueden afirmar con certeza quién es y quién no es parte de las 10 tribus de Israel, que están perdidas en el exilio, que nadie sabe dónde están, nadie sabe quiénes son, nadie sabe nada de ellas. Solamente ha quedado la tribu a la que pertenecía Pablo. Realmente él decía, yo soy judío, pero soy de la tribu de Benjamín, que estos son conceptos ya que habría que aclarar con mucha profundidad, porque es mucha cultura del segundo templo. ¿Cómo era que era de la tribu de Judá? Era judío, pero de la tribu de Benjamín. Sí, porque los judíos no vienen de la tribu de Judá. Judío, lo que pasa es que es un término muy abarcante y es un tema bastante amplio, porque se habla de las 12 tribus judías. Nosotros lo hablamos con propiedad. Las 12 tribus que estaban eran 12 tribus judías. Okay. Porque adoraban, y ya esto tiene que ver más con dialecto, adoraban por decirlo, al Dios judío. Ya ahí tendría que explicarte, entrar en un detalle. Sí, porque ellos se le han dado varios nombres. Se le dio hebreo, los hebreos. Sí, hebreo ya tiene que ver. Cuando salían del río. Cuando salen, sí, cruzan el Éufrates. Sí, porque eran los mojados, pero le decían, porque atravesan el mar, atravesan el Jordán. Sí, el Éufrates, los que cruzaban el Éufrates. Abraham fue el primero que cruzó el Éufrates y ya Abraham fue el primer hebreo. El primer hebreo. Entonces exacto. Ellos, sí, así reciben ciertos nombres. Pero este movimiento en nuestro país está creciendo. Está creciendo mucho y uno de los precursores que tiene más congregaciones aquí es esta persona que denunciamos al principio, el señor Dan Ben Abraham. Okay. Dan Ben Abraham, él ha multiplicado sus libros. De hecho, él tiene su propia versión del Nuevo Testamento. Se llama El Código Real.
el supuesto código real, que es un Nuevo Testamento judío, que es lo que realmente se quiso dejar dicho ahí en el Nuevo Testamento. Okay. Pero es su misma ambición de sed, de poder, de dinero, que pues lo ha hecho ir por todo esto y abarcar este tipo de situaciones. Dañar. Fíjate que necesitan su propia Biblia. Así es. Para que todo les tenga sentido. Pero es que claro, porque tú estás mezclando dos cosas que ni Pablo la separó en su sapiencia, en su cercanía con Dios. Él decía y expresaba todo lo que conocía. Y cuando se paraba a hablar que lo tenían preso y empezaba a hablar de lo que es la historia de Israel, todo el mundo tenía que hacer silencio y callar delante de él. Y él no se iba donde estaban los que no sabían, él se iba donde estaban la élite, donde se reunían a discutir de la ciencia y de los preceptos. Ahí iba él y él miraba al Dios no conocido. Miren, de ese le voy a hablar yo a ustedes. El Dios no conocido, miren, yo lo conozco. Pero nunca hizo esta mezclatura que hoy esta gente, lamentablemente para su mal, están haciendo. Pero lo vamos a desenmascarar. Desde aquí, desde esta plataforma, lo estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo. Porque no vamos a dejar que el pueblo de Dios sea confundido en este último tiempo. Como la misma palabra de Dios dice, que hasta los escogidos serán engañados. Exacto, y la mejor herramienta es nutrir a las personas. Así para que no caigan en este tipo de engaño. En este tipo de engaño. Bien, perdón. ¿Quiénes fueron los pioneros en el país? Bueno, en este país conversábamos ya que uno de los pioneros fue este señor Dan Ben Abraham. Luego vino un puertorriqueño, él se llama Rico Cortes, que él instauró una congregación en Villamella, o esta congregación se desarrolla bajo lo que es su ministerio. Y me parece curioso que por lo menos de las congregaciones de ese tipo que yo estoy al tanto de conocer, que tengo uno que otro conocido, personas que uno conversa en las redes, lo que me llama más la atención es que todas las que conozco, que son como 4 o 5 pioneras aquí en el país, todas se han dividido. Ay, santo Dios. Perdón, Esto demuestra que ahí no está Dios. Y se han dividido por pecados ocultos que salen a la luz. Sí, porque es que están con su propia fuerza haciendo las cosas. Y no estoy diciendo que las personas tienen que ser perfectos, aunque eso es lo que Dios espera de nosotros. Así es. Pero una persona que condena tanto al evangélico porque según no vive como él, obedeciendo leyes dietéticas, porque según no vive como él, guardando el Shabbat, guardando los días festivos, una persona que condena tanto al evangélico, por lo menos lo que se espera de él es que tenga una moral ética bastante elevada. Así es. Pero entonces cuando tú ves ese doble discurso que tiene por un lado, condena tanto al evangélico, pero por el otro lado él hace y deshace, desbarata hogares, familias, destruye a su propia familia. Entonces hay que ponerse a pensar antes de adherirse a alguno de estos grupos. Y no estoy atacando directamente el ministerio de X o Y persona, porque pudiéramos sinceramente conversar. Si hay alguno que nos esté viendo en este momento, yo con mucha responsabilidad y con mucha altura pudiera invitarlo a que se siente en esta mesa junto con nosotros y que podamos tener una plática sincera y de altura con respecto a lo que son los principios dados por Moisés y la contemplación rabínica, porque eso es a lo que ellos le huyen. Ellos dicen, nosotros somos judíos o nosotros somos parte del pueblo de Israel, pero no tenemos nada que ver con lo que son los rabinos. Los rabinos fueron la institución que Dios dejó para legislar sobre todo lo que es la ley de Moisés, pero es algo que ellos no quieren aceptar. No, y está mi número ahí en pantalla y va a estar el de José también, para que si se quieren comunicar con él o conmigo, aquí aceptamos cualquier debate. Aquí no tenemos miedo. Así es. Estamos al frente, estamos con la cara bien alto y queremos sin arrogancia, sin maltratar, sin señalar, sin acusar,
no es nuestro plan, no es nuestro propósito en las redes, ni dañar el testimonio de nadie, ni acusar a nadie que no está haciendo, que esté haciendo la cosa bien. Pero cuando tengamos que hablar la verdad y tengamos que decir que algo se está mal, lo vamos a decir sin miedo ninguno, porque estamos preparados para debatir en cualquier escenario esto que estamos hablando aquí. Aquí vamos a aprovechar, José, ahora este momento para saludar a esas personas que siempre nos siguen y nos ven. Ese grupo de personas que siempre está pendiente de este programa, ya que los viernes a las 9 siempre están ahí esperando este programa para nutrirse, para conocer algo nuevo. Te bendecimos, gracias por estar ahí. Esas personas que siempre nos siguen, a Luz desde allá de San Francisco, sus hijas. Tenemos también a nuestro hermano Moisés Contreras. Saludamos a toda mi esposa. A todos los saludamos, los queremos, la iglesia completa. Nuestro hermano Pastor Jesús Vargas, que yo sé que va a ver este programa con mucha atención, porque esto verdaderamente está haciendo mucho daño y él como apóstol tiene que tener este conocimiento. Entonces, gracias mis hermanos por estar ahí. Los bendecimos. No sé si José tenga alguien que saludar. Sí, bueno, a quien me conozca que me pueda estar viendo, Okay. yo no sé quién va a estar detrás ahí, pero a todas aquellas personas que pues tienen de cierta forma contacto conmigo, se les saluda muy fraternalmente. Así es, ¿no? Y yo te lo voy a enviar, tú se lo envías a todos tus contactos que tú quieras a cuidar y ayudar con esto. Bien, porque sé que lo estamos haciendo para los demás, no para nosotros, para aquellos que están cayendo en este engaño. Bien, vamos a otra pregunta. ¿Cuál es el discurso característico de estas personas? Bueno, su discurso característico es que ellos deben adherirse a lo que es el pueblo de Israel. Ellos argumentan que el pueblo de Israel tiene que ser literalmente físico. Okay. Conversábamos al respecto, que ustedes eran un Israel espiritual. Así es. Pero ellos dicen, esa palabra no existe en la Biblia, un Israel espiritual. Tú tienes que ser parte del Israel físico. Okay. Entonces, y este formar parte del Israel físico, tienes que someterte al yugo de Israel y a obedecer los 613 preceptos que Dios le dejó a Moisés. Okay. Entonces, al tú unirte de esa forma, tú vas a ser parte del pueblo de Israel. Cuando tú empiezas a obedecer, vas a ser parte de las 12 tribus. Pero yo les repito, y yo les quiero hacer un llamado a que por favor siéntense con sinceridad. Dios divorció. Gloria a Dios. Si ustedes analizan por lo menos el libro del profeta Jeremías, el capítulo 3, si ustedes analizan Deuteronomio capítulo 24, ustedes se van a dar cuenta que Dios está prometiendo un exilio. En Deuteronomio capítulo 29 y 30, Dios está prometiendo ciertamente que Él va a exiliar a su pueblo, y a lo largo de los profetas mandaron para que el pueblo se arrepintiese. Dios mandó profetas para que su pueblo se arrepintiese y no lo hizo. Por eso es llevado al exilio, pero de este exilio jamás volvió, jamás ha vuelto. Y esperamos que cuando el Mesías judío se manifieste, traiga de vuelta a las 2 tribus, traiga de vuelta a ese Israel espiritual. Así es. Que realmente sí existe, los traiga de vuelta y les dé el premio. Pero nadie puede afirmar que literalmente forma parte de las tribus de la casa de Israel. Eso es una mentira. Si usted quiere formar parte del pueblo de Israel, vamos a hacer la conversión por el judaísmo. Si quiere ser judío, haga la conversión como tiene que ser. Pero no ande por ahí engañando gentes, no ande por ahí engañando evangélicos, yéndose a las iglesias cristianas, adventistas, bautistas, pentecostales, vendiéndoles sueños, como dicen acá en la República Dominicana. No presten atención a este tipo de personas que les dice que tienen que ser parte. Les vende una identidad falsa, porque Así ellos no es. tienen la potestad de decir quién forma parte o no Así del es. pueblo de Israel. Que el discurso que lo caracteriza a ellos entonces es que hay que cumplir todos los preceptos que Moisés dejó, más lo que Cristo establece. Todos los 613 preceptos, más las legislaciones. Jesús como rabino, él tiene sus legislaciones.
porque ahí tendríamos que introducir un poco también de historia. ¿Cuál es la función rabínica? La función de un rabino es tomar mandamientos. No sé si recuerdas por lo menos Mateo capítulo 5, sé que habla del Sermón del Monte. El Sermón del Monte tenemos las funciones totales de un rabino, porque te dice, Moisés les dijo que no cometas adulterio. Entonces él añade una normativa. Él está poniendo el cerco del que nos habla Levítico capítulo 18 verso 30, y le pone un cerco al mandamiento y le dice, mire, yo como rabino les estoy diciendo que si ustedes miran a una mujer para codiciarla, ya ustedes están adulterando con ella en su corazón. Entonces esto es lo que hace realmente la legislación rabínica. Entonces ellos es someterse a los 613 preceptos, que a propósito dentro de esos 613 preceptos está someterse a los jueces de Israel. Okay. Y aparte someterse al yugo que Jesús les dejó, porque ellos confían en Jesús como su Dios, como Mesías, como rabino, como algo más. Porque el pueblo judío reconoce, no reconoce que Jesús vino, que Jesús fue un gran rabino, fue una gran persona. Pero estas personas, además de todo, tienen las mismas creencias que Jesús, mismas creencias cristianas, que Jesús es Dios, que Jesús fue un rabino, que fue más allá. Y hacen una mezcla de todo. Y esto viene convirtiéndose en una gran confusión. Exacto. Para una alma que quiera agradar a Dios. Porque tiene un pie. Bueno, esto no es la primera vez que pasa. Tú sabes que también Pedro y otros discípulos tuvieron un encuentro bien fuerte donde los judíos, podemos decir ortodoxos, más que son los que más guardaban en aquel tiempo las leyes y los preceptos, se acercaban a las personas que habían aceptado a Jesucristo como una deidad, y ellos decían que tenían que circuncidarse. Y quizás tú lo has leído en el Nuevo Testamento, donde Pablo está diciendo, no, porque la circuncisión ahora no es la normal. La circuncisión ahora es del corazón. Amén. Entonces, se armó un conflicto por eso. Porque ellos querían que los que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador se circuncidaran. Entonces, Pablo tuvo que ir, porque el mismo Pedro estaba también convencido de que así era. Entonces, esto no es desde ahora. Desde hace mucho tiempo vienen la distorsión a querer mezclar las dos fe, las dos corrientes. Sí, exacto. Este es un problema, como tú dices, no es nuevo, viene desde tiempos antiquísimos, que eso sería interesante conversarlo en un escenario de historia. Así es. Habían estos, bueno, yo creo que desde antes, yo me iría más atrás, porque cuando Dios le pide a Moisés que sacrifique el Cordero Pascual, en Éxodo capítulo 12, en el versículo 43, 42, si no me equivoco, del 40 en adelante, Dios le va a decir especialmente a Moisés, mira, cuando venga un extranjero, dile que una misma ley lo va a legislar tanto al judío como al extranjero. Si algún extranjero quisiera entrar a celebrar el Cordero Pascual, tú ven, circuncídalo y añádelo, y que él se deje someter por el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa? Con el pasar del tiempo, llegamos a Hechos 15, que es la porción que tú estás citando, donde los discípulos se encuentran en esa dicotomía: ¿qué vamos a hacer con tantos gentiles que nos han escuchado y que ahora creen que Jesús es el Mesías? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque normalmente el panorama se dio en Judea. En Judea habían lógicamente puros judíos, en un escenario de sinagogas, solamente judíos, pero cuando las noticias de Yeshua empiezan a llegar a oídos de los gentiles y ellos quieren irse acercando a la sinagoga, todos los judíos se preguntan: ¿y qué vamos a hacer con toda esta gente? Así es, el mismo Pedro está consternado, porque dice: pero yo no voy a hablarle a los gentiles, yo no quiero hablar con gentiles, lo mío es con judíos, el pueblo entre judíos. Entonces, mira, ya se nos acabó el tiempo. ¡Wow! Se nos acabó el tiempo. Este tema está muy interesante, hermano. Si queremos, antes de que nos diga un mensaje final entre qué esta gente persigue, dame un mensaje final que concluya y que la gente quede con hambre para cuando nos vamos a reunir de nuevo. Mira,
Mira, a mí el mensaje, sabes que cuando una gente trabaja en un banco no te enseñan a reconocer el billete falso, Así te es. enseñan a reconocer el verdadero. Así es. Así que con el mensaje de esta persona yo no perdería tiempo. Yo les invitaría a las personas sencillamente a que cierren sus oídos, a que sigan viviendo su vida. En el plan de Dios hay espacio para judíos y para no judíos. Así es. Dios, en el judaísmo, a pesar de que hay cientos de vertientes, el judío no conoce el término ese de que yo tengo la verdad. No, la verdad es Dios. Así es. Y yo quiero invitar a todas las personas a que permanezcan fieles a Dios, Así es. a que cierren sus oídos a todas estas propuestas de querer venderles una identidad falsa, un judaísmo falso, Así. una obediencia falsa, que al final lo que lo va a terminar es arrojando fuera de su iglesia, fuera de su comunidad, fuera de sus amigos y fuera del plan de la obediencia que esa persona plenamente estaba viviendo. Así que yo no tocaría la plenitud que las personas están viviendo en este momento para venderles un judaísmo falso y ambicioso, lleno de codicia e intereses personales. Así es. No es primera vez que personas con confusión se levantan a invadir el pueblo de Dios. Y personas que cuando empiezan a confundirse, empiezan a crear estos lugares de reunirse y empiezan a surgir muchos engaños, mucha distorsión. Y cuando al final tú te das cuenta que estás en eso, entonces te levanta contra Dios. Y eso es lo que ellos quieren y el enemigo está planeando. Que al final estés sin Dios, sin esperanza y en una gran confusión. Gracias, José. Dile adiós a este público tan bello que te está viendo. Bueno, muchas gracias por haber soportado a lo largo de toda la entrevista. Fue un placer, Alejandro. Muchas gracias por la Dios bendiga, invitación. príncipe. Siempre vuelves de nuevo y vamos a estar en Cuando contacto. guste, cuando Amén, amén. Dios me le bendiga. Gracias por estar ahí. Se despide de usted el pastor Alejandro Hernández, el hermano Héctor Julio. Mañana. Bendiga a todos. Amén. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Olivos TV, canal de bendición.